La doctrina de la gracia. La gracia aquí es etiquetada como que tenemos, como que es el mérito inmerecido o bendiciones inmerecidas de Dios hacia nosotros, y eso es verdad, es una buena definición esa. Pero viendo a la manera como el Señor trabaja con las personas, me vino a la mente el hecho de que la gracia realmente es la bondad de Dios entregada a un pueblo que no lo merece. Y Dios, bueno, no voy a entrar en detalles sobre eso ahora actualmente, pero Dios quiere dar cosas buenas a sus hijos. Yo quiero que usted entienda eso, que Él quiere dar buenas cosas a nosotros. Él nos quiere dar buenas cosas y Él tiene buenas cosas que darnos. Él quiere entregárnoslas. El problema que tenemos es que tratamos de ganarlas, tratamos de merecerlas, tratamos de dedicarnos a hacer suficientes cosas buenas para que Dios nos las dé, pero no funciona de esa manera. Dios no puede honrar tal esfuerzo, Él no lo puede hacer, y eso es uno de los mayores problemas en la fe cristiana, es el tratar de continuamente merecernos o ganarnos la gracia, y eso no se puede hacer, damas y caballeros. De la única manera que la gracia llegará al individuo de una manera ininterrumpida es si ese creyente entiende que la cruz de Cristo ha hecho todo esto posible. Vamos a leer esto más adelante, pero Dios siempre ha tenido gracia. No es algo nuevo, Él siempre ha tenido gracia. Y tuvo tanta gracia 3,000 años atrás, así como la tiene hoy día. La diferencia es que la cruz de Cristo ha abierto la puerta para que Dios dé esta gracia al punto donde anteriormente no lo podía hacer, porque la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado. Así que Dios estaba limitado sobre lo que podía hacer. Pero entienda que toda alma que ha sido salva por la gracia mediante la fe. Nunca ha sido salvo de ninguna otra manera. No es posible ser salvo de ninguna otra manera. Así que yo pues espero que mientras nosotros estudiamos esta gran doctrina, que abra nuestros ojos un poco más y nos ayuda a entenderlo, ¿no? Empecemos desde arriba otra vez, Dave. Porque por gracia, la bondad de Dios, sois salvos por la fe. Fe en Cristo y la cruz siempre como su objeto. Y esto no de vosotros. Nada de esto es de nosotros, sino que todo es de Él. Pues es don de Dios. Cada vez que la palabra don se utiliza, Dios está hablando de su Hijo y su obra sustituta en la cruz, que hace todo esto posible. No por obras. Aquí está, tan claro como lo puede estar. El hombre no puede merecer la salvación independientemente de lo que haga. Para que nadie se gloríe. Jactarse en su propia capacidad y fuerza. Solo se permite jactarse en la cruz. Pablo dijo, lejos esté yo de gloriarme, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde fui crucificado el mundo y el mundo para conmigo. Y eso es el único lugar donde el hombre se puede jactar. Es lo único que Dios va a aceptar. Hermano Swagger, adelante. Bueno, quería tratar con esto antes de pasar por ello, pues por gracia sois salvos, tratando con la palabra salvos. Viene de la palabra griega souso, que es la gran palabra para salvación. Y no solo incluye la idea de la salvación, de la experiencia de salvación inicial, pero también tiene que ver con la santificación y finalmente con la glorificación. Y cada vez que nosotros nos fijemos en la justificación, santificación o glorificación, este patrón de Dios se revela en Efesios 2, lo que se revela en este momento. Es el único patrón que se puede aplicar para ver qué suceda. La única razón por que somos justificados es porque, bueno, por la gracia y la fe. La única razón por la que vamos a ser santificados instantáneo o progresivamente es por la gracia y la fe. Y así que dices que las personas que hacen buenas obras, y vamos a ver en la televisión en ocasiones un multimillonario va a dar $1 millón para hacer esta situación o para que crezca algún tipo de insecto, eso no les gana nada. Correcto. Todo lo que Dios hace con la raza humana siempre es por gracia mediante la fe. Si hay algún otro proceso que el hombre piensa, es descartado. No es el proceso de Dios.
es una violación de la manera como Dios ha hecho las cosas. Bien, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios? Nosotros sabemos que Él nota estas cosas porque Cornelio dio muchas cosas y el Señor citó esas cosas, pero no le compró esa salvación. Correcto, y esa es la idea. Ser salvo es ser libertado, protegido, deliberado. A veces es ser hecho pleno o sanado. Así que si vamos a ser sanados, protegidos o libertados, vamos a ser salvos por la gracia. Y en conjunción con la experiencia inicial de salvación, la justificación, la santificación progresiva o la glorificación. Mire, finalmente, aquel día en el que suene la trompeta y nosotros nos vayamos al cielo con ese cuerpo glorificado, uno no va a ser por lo que hayamos hecho, Sí. va a ser por causa de la fe que se ha exhibido apropiadamente en Cristo y la gracia de Dios. Por lo que Jesús hizo en la cruz y nuestra fe en esa obra terminada. Sí, y lo interrumpí yo antes de que usted leyera esos versos, pero el verso 10 pone todo esto en el contexto apropiado. Nosotros somos hechura suya. En otras palabras, la gracia y la fe permite que Dios obre en nosotros, sobre nosotros y a través de nosotros. Y como resultado de eso, entonces las buenas obras, el buen vivir, una vida justa y las acciones justas se producen una vez más por la fe mediante la gracia. No me parece que un cristiano puede entender correctamente la gracia sin entender la cruz. Realmente no creo que sea posible. Tendrán un poco de conocimiento al respecto, pero como debe de ser, porque es que cuando nosotros no entendemos la cruz, nosotros vamos a tratar de alguna manera de ganarnos lo que recibimos de Dios. Podemos experimentar la gracia de Dios sin entender completamente la cruz, pero yo creo que es esencial al crecer y madurar en la fe, que comencemos a entender porque la idea es que si nosotros, si no es por la gracia, entonces sí son por obras, de una manera u otra. Lo voy a decir de otra manera. Sí estás en lo cierto en lo que estás diciendo, ¿no? De que no entendemos esto y todavía Dios nos da gracia. No podríamos ser salvos sin ello. Pero el creyente, me parece, que realmente limita a Dios y su fe y confianza está en otra cosa aparte de la cruz. Sí. En otras palabras, todas las maravillosas cosas que Dios quiere hacer en la vida de ese creyente se disminuye. Correcto. Ahora Él va a hacer todo lo que Él puede, ¿no? Porque Dios es un Dios de amor, pero nosotros nos perdemos de mucho. Yo veo mi vida personal, y tal vez no es bueno usar mi vida personal como un ejemplo, pero si es bíblico, pues no hace daño. Y yo, por ejemplo, veo mi vida personal y veo las cosas que me ha entregado ahora mismo. Aparte de 30 años atrás, 40 años atrás. Y yo me sorprendo, tiemblo, y me doy cuenta de cuánto he fallado. Y es porque Dios no podía darme esas cosas que Él quería darme, porque yo no entendía cómo es recibirlo, ¿no? Creo que es fácil cuando aplicamos la gracia al escenario, hablamos de ser salvos, la idea de ser rescatados. Y usted ha dado el ejemplo anteriormente que el individuo se está ahogando y el salvavidas se espera, no sale a salvar la vida, tiene que esperar hasta que esté casi agotado, porque si no, los dos se terminarían hundidos. El Señor hace eso mismo, pero la idea de ser rescatado es que la persona no se puede salvar a sí misma, tiene que ser dependiente. Bueno, la diferencia es que no vamos a hacer de caer a Dios. La idea de ser rescatado aún en cuanto a la salvación, creo que nadie tiene problemas entendiendo todo eso para la salvación, pero al seguir adelante y al crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús, los dones del Espíritu, todo viene como resultado de la gracia de Dios y por darnos la gracia de Dios para operar en cierta capacidad, para recibir todo. Nosotros comenzamos a perder todo eso y llegamos al punto y decimos, mi actividad sí tiene algo que ver, mientras tanto no tenía nada que ver para que usted fuese salvo, ni tampoco tiene algo que ver en cuanto a su actividad para mantenerse salvo, usando esa terminología. Todo es por gracia. Dr. Gray, ¿usted estaba diciendo algo? Sí, ustedes han hecho varios comentarios que me gustaría un poco de clarificación sobre ellos. Mencionó la cruz como, en cuanto a lo que tiene que ver con ser salvo. Me parece como que nadie puede ser salvo en lo absoluto a menos que entiendan la cruz. A cualquier nivel de salvación, tienen que entender que Cristo verdaderamente murió por ellos y que fue resucitado. Bueno, sí, es verdad. Y realmente estamos hablando de santificación. Muy bien. Entonces, moviéndonos a ese nivel, el obrar, la salvación, la hechura, sí, entonces esa es otra área. Pero
sé que la gente entiende que nosotros creemos en eso, pero yo solo quiero enfatizar, porque usted mencionó, hermano Josh, que todos creen eso y no todos creen en eso. Creer que solo Cristo y la crucifixión y la muerte de Cristo trae la salvación. Usted no usó esas palabras, pero la verdad es que hay gente que supuestamente cristiana y que no se fijan en todo el tema de la cruz para la salvación, pero dependen de los rituales. Y la iglesia. Y de que la iglesia haga todas esas cosas. Repitan esa última parte, por favor. Hay muchas personas, millones, que dicen ser cristianas y su mente y su corazón no están puestos en lo que Cristo hizo en el Calvario, sino en sus obras religiosas, rituales. Pero no son salvos. Correcto, pero dicen serlo. Así es, y usted está correcto en que millones, la mayoría de las iglesias caen en esa categoría. Y para ser honesto, hermano Suagra, aún hasta la experiencia inicial de salvación realmente no requiere una teología de la cruz, ni siquiera un gran conocimiento de la cruz. No. Es una aceptación más simple de Cristo y creo que en eso tendríamos nosotros que saber. Es más difícil para el hombre, y todo esto tiene que ver con lo de las obras, esa atmósfera que el hombre ha creado, pero creo que el hombre tiene más dificultad en reconocer que es un pecador y que ha sido separado de Dios por el pecado. Y después se extiende a Cristo, que ha escuchado que es el Salvador y realmente ni siquiera entiende el concepto de cómo es que Él se convirtió en Salvador. ¿Qué fue lo que Él hizo para ser Salvador? Pero se dan cuenta de que Él es, y por supuesto esa inicial. Mire, yo no sé qué tanto tiene que saber una persona acerca de la cruz o entender. El nombre primordial es Cristo, Salvador, y ponemos nuestra fe en Él. Y después aprendemos de Él, aprendemos qué fue lo que Él hizo, y debemos estar aprendiendo continuamente el valor de lo que Él hizo para progresar. Lauren, virtualmente todo el mundo, y hay excepciones, claro. Ellos operan en lo que llamo el sistema de puntos. Sí. Si yo hago suficientes buenas obras, voy a ir al cielo. Si siempre ponen esa condición, sí hay un cielo. Y realmente siempre es que, bueno, yo creo que voy a llegar porque yo no hago esas cosas malas. ¿Tú trabajaste en las prisiones por cuánto tiempo? ¿8 años? Sí, señor. Yo creo que estarás de acuerdo con lo que voy a decir. Y si no, quiero que me des tu opinión. Que la mayoría de esas personas que están allí pensaban que todo estaba bien por las buenas cosas que habían hecho y las cosas malas que no habían hecho. Pero tal vez robaron el banco, pero dicen, yo no maté a nadie. Correcto, sí. La justicia relativa es el problema de toda la humanidad. Sí. Dentro y fuera a eso de es la que religión. me refiero. Es lo que usted está diciendo, comparándonos nosotros mismos con otras personas. Y yo creo que así es como la mayoría del mundo evalúa lo que es bueno y lo que es malo por su comparación a su vecino y sus amigos. Ellos se juzgan como salvos o no Basándose. salvos y no usan esa terminología, claro, Correcto. pero realmente a eso se están refiriendo. Correcto, entonces por eso es que digo yo que, mire, yo sé que en mi propio caso yo no entendía, tan ridículo como pueda sonar, yo no entendía que yo era un pecador, porque yo operaba en esa capacidad. Cuando yo era un niño, nos íbamos a la iglesia cada vez que las puertas estaban abiertas. Y eso quiere decir que tenías que ser salvo. Sí, yo pasé el altar, yo conocía la historia de Jesús, reconocía yo cientos, tal vez literalmente cientos de versos como parte del programa de niños Iguana en la iglesia bautista. Tenía todas las medallas y las diferentes cosas, tenía 6, 7 años de edad, desde los 6 años de edad estaba yo cantando. Toda mi familia estaba involucrada. Todo mi pensamiento era que yo hago lo correcto la mayoría del tiempo, por lo tanto soy salvo. Así que el día en el que yo fui salvo, la obra primordial del Espíritu Santo me llevó a tomar un punto de vista de mí mismo. Yo tuve que ver que yo estaba separado de Dios por mis pecados. Que por esta justicia relativa, o que esta justicia relativa no estaba adquiriendo, no estaba él aprobando. Yo tuve que admitir que yo estaba perdido. Y eso es lo que la pantalla de humo de la religión esconde de la mayoría de la gente. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Para poder experimentar la gracia o para poder ver la necesidad de la gracia, tenemos que llegar a ese lugar en el que nosotros vemos que nuestro pecado, mi pecado, me ha separado a mí de Dios. No importa lo que el resto del mundo esté haciendo. Simplemente es entre Dios y yo. Les hago la pregunta, ¿la mayoría de las personas se consideran a sí mismos como pecadores?
Bueno, si uno va a ser salvo, esa es una necesidad, correcto. Entiendo, pero no me refiero a eso. Me refiero a que ellos se consideran pecadores. No, para nada. Y tal vez nosotros podamos ver idiosincrasias, malos hábitos. Yo andaba con personas borrachas y drogadictas que me regañaban a mí cuando se trataba de justicia. Y yo era uno de ellos. Y nos reímos de eso, pero realmente nos comparamos con todos los demás. Así que yo no golpeé tanta gente, yo no defraudé a tanta gente, yo no me drogué tanto como aquella otra persona, no me emborrachaba tanto y hacía aquello. Por lo menos no este fin de semana. Entonces tenías un sistema. Sí, toda persona tiene ese sistema de puntos, pero el proceso de Dios, de fe y de gracia deja eso por el olvido, porque no vale nada con Dios. Él ve la realidad y nosotros tenemos que, si usted quiere enterarse o si quiere comparar, el único con el que usted se puede comparar es con el Señor. Con Él es con quien se tiene que comparar. Y cuando usted haga eso, honestamente, usted va a terminar viendo su falta y necesidad. Muy bien. Creo que hay algo que la religión y hacer buenas obras hace. Nos involucramos en todo esto del coronavirus y escuchamos a muchas situaciones acerca del anticuerpo y de edificar esos anticuerpos, desarrollarlos para vencer. Pero creo que la religión hace eso. Edifica esos o desarrolla esos anticuerpos con el cristianismo. Así que hay muchas veces que hay gente que está involucrada en la religión y particularmente en el cristianismo. Exacto. La religión cristiana. Para aceptar el hecho de que son pecadores y necesitan el Salvador, tienen que escuchar la verdad. Es difícil tener un buen miembro de la iglesia entender que no es salvo. Sí, de hecho no lo es. Es muy difícil que ellos vean eso. Y uno edifica esa o desarrolla esa resistencia. Porque soy cristiano, decimos. Bueno, yo pensaba que yo era cristiano. En los Estados Unidos, me dicen, leí recientemente, habían o hay 100 millones de personas que proclaman ser nacidas de nuevo. Y 100 millones. Estamos hablando de un número grande. ¿Y cuántos en esta nación hay? 130 millones. 30, una tercera parte de la nación. Casi cada uno de los inmigrantes que vienen de Centro y Suramérica son católicos. Ajá. Y ellos proclaman, no todos están en esa categoría, pero la mayoría proclamaría ser católico y dicen que son salvos. Amén. O algunos realmente lo son. Bueno, yo no diría que ningunos lo sean, pero la mayoría no lo son. La mayoría no conoce al Señor. Y esa es la tragedia de esta situación. Es que millones y millones de personas están en el infierno hoy día y no hay nada que podamos hacer con ellos o por ellos, que pensaron que estaban salvos y no lo eran. Hay millones y millones hoy día alrededor del mundo quienes piensan que son salvos, pero en realidad realmente nunca han aceptado a Jesucristo, solo se hicieron miembros de una iglesia, son religiosos. Amén. Y piensan que esto los salva. Y lo único que puede traspasar eso es el Espíritu Santo. Exacto. Para redarguir de pecado. Y si el Espíritu Santo convence de pecado en la mayoría de los casos, se molestan. Las personas, no todo el tiempo, pero en la mayoría de los casos, ¿no? Se airan. Hubo una señora que me escribió hace un tiempo atrás, una señora bautista. Decía, hermano Schwager, mire, yo estaba envuelta en mi iglesia todas las noches de la semana, teníamos programas todas las noches, y encima de todo eso, yo descuidé a mi familia, y yo, pues, bueno, hice todo lo que podía para ser miembro de todo comité que teníamos en la iglesia. Ella dijo, ella hasta enseñaba la clase de nuevos convertidos en su iglesia. Así de bien conocía ella la doctrina bautista, pero viendo la programación el domingo en la mañana, me di cuenta de que yo no era salvo. Sí. Yo no conocía al Señor Jesucristo. Ella dijo, cuando esa programación terminó y yo oré con usted, sabía en ese momento que Jesucristo había llegado a mi corazón. Pero yo pienso en todo esto y todos estos meses y años donde yo fui tan religiosa, dijo ella, pero viendo que verdaderamente no era salva. Años desperdiciados. Exacto. ¿Sabe, hermano Schwager? La mayoría de la gente ve la salvación y la iglesia ve la santificación como que Dios nos acepta bajo nuestros propios términos. Repite eso, John. La mayoría de cristianos e incrédulos en cuanto a su salvación, creyentes, hacen con lo de la salvación. Lo ven como que Dios nos acepta bajo nuestros términos. Bueno, Él no puede hacer eso. Ninguna carne se gloriará en su presencia. 1 Corintios 9:29 dice. La idea de que nosotros podemos hacer algo para ganarnos algo con Dios es algo muy prevalente en el corazón del hombre. Por eso es que
El verdadero cristianismo es ofensivo, por eso es que la ofensa de la cruz existe, porque la mayoría de la gente verá la cruz como un lugar de sacrificio, pero no es tanto lo que Cristo hizo, sino lo que ellos pueden hacer para poder apacentar a Dios. Lo llevamos al área de superstición. La Iglesia Católica Romana, por ejemplo, que estaba sumergida en superstición. Tristemente el día de hoy los mismos elementos son verdaderos en la Iglesia Protestante. La superstición, yo enfatizo lo que yo hago, ya sea formar nuevos hábitos o cumplir con algún tipo de actividad. Siempre vemos lo que podemos hacer, nos fijamos en manera de mejorar y ponemos metas y todo eso es término, no es algo, todos esos términos son mundanos, no es de la Biblia. El creyente, ya que es santificado, no es por alguna obra de justicia que hayamos hecho, le dijo Pablo a Tito, por regeneración y el lavamiento del Espíritu Santo. Más adelante sigue diciendo que nosotros aún debemos buscar hacer buenas obras, es importante, así como dijo Lauren en el verso 10 del capítulo 2 de Efesios, somos hechura suya. Las obras son un resultado de su obra. No todos somos llamados a hacer la misma obra. No todos somos llamados a imitar a Cristo o a imitar a alguien más. Todas esas son emulaciones y eso, de hecho, es un pecado de la carne. Somos llamados a servirle y las obras que nosotros hacemos, el Espíritu Santo obrará en nosotros ambos el querer y el hacer por su buena voluntad. Todo es hecho por gracia. La manera como cooperamos es a través de la fe. Y la diferencia, lo hemos estado diciendo, pero vale la pena decirlo, la fe que la mayoría de la gente busca es fe en lo que ellos están haciendo, no fe en lo que Cristo ya ha hecho. Y por eso es que el Espíritu Santo no está santificando ni purificando de la manera como los salvos y no salvos pueden operar, porque el Espíritu Santo está limitado. Nosotros hemos deshabilitado al Señor para no trabajar porque Él trabaja a través de los medios de la cruz. Yo mencioné momentos atrás sobre Cornelio. Ese es un perfecto ejemplo y debe de asustar realmente a todo aquel que lo lee. Este hombre dio mucho lugar, mucha ayuda a los pobres y a la obra de Dios. Edificar sinagogas, sí. Sí, dio mucho. Él oró diariamente oraba al Señor. Él tuvo un ángel que le visitó. Pensemos en eso. Estamos hablando de que un ángel le visitó. Eso está más allá de nuestro entendimiento. Mucha gente ni siquiera entiende eso. Realmente, ¿a cuántas personas los visita un ángel? Pero aún él no era salvo. Todas estas cosas, ¿no? Y él oró, él dio dinero, hubo un ángel que le apareció, y no me refiero que oró una vez, él oraba todos los días. Pero aún este hombre no era salvo. Ese ángel tuvo que decirle, ve a Cesarea, no a Cesarea, perdón, sino a, donde él fue, donde estaba Pedro, Jopa, y encuentra uno allí llamado Simón Pedro, si ese fue el nombre que le dijo, bueno, no recuerdo si fue exactamente así, pero envía que él venga a tu casa para que él te diga cosas para que tú puedas ser salvo, para que él te diga cómo ser salvo. Y si eso es verdad, y obviamente decir que es absurdo porque es verdad, pero lo digo así, ¿no? Para que se pueda entender. Si es verdad o si es una realidad en la vida de aquel hombre, eso elimina a la mayoría de las personas en la iglesia hoy día en el mundo. Pero también demuestra la importancia de predicar la verdad. Pedro tuvo que llegar donde él y predicarle a Cristo a este hombre, lo que él lo hizo antes de que él pudiese ser salvo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ninguno viene al Padre sino a través de mí. Y millones hoy día piensan que la iglesia les va a salvar. Millones piensan que las buenas obras les van a salvar. Millones piensan que el no hacer cosas malas, eso les va a salvar de alguna manera. Y esa es la tragedia de todo esto, que no han aceptado a Jesucristo. Ellos lo reconocen como el Hijo de Dios, imagino, ¿no? Pero hasta ahí es donde llega la situación. Sí. Y bueno, usted tiene toda la razón en lo que la gente piensa que sus acciones hacen. Creo que Cornelio tal vez un poco diferente en el hecho de que él temía a Dios. Él habría estado asociado con la sinagoga judía, no se le permitía la entrada, pero estaba interesado. No creo que Cornelio pensaba que las cosas que él estaba haciendo lo salvaba, simplemente. No. Y hay una diferencia, y eso es lo que quería yo hacer resaltar. Sí. Su corazón era que estaba interesado en ese Dios judío, estaba atraído, él estaba haciendo cosas buenas, pero a lo que Dios estaba atraído no era tanto su acción, sino su corazón. Y su corazón era, yo quiero conocer a este Dios que los judíos sirven. No sé lo que estaba en la mente de Cornelio, su corazón. Él no sabía nada del Señor Jesucristo. No. Así que probablemente él pensó, bueno, lo estoy usando de esta manera, esa terminología. Tal vez él pensó que, bueno, yo estoy haciendo todo lo que puedo hacer. Sí, bueno, yo creo que él temía a Dios. Y ese término nos habla de un gentil
que se asocia tanto lo más posible Pero eso con... no salva, eso no salva. Bueno, solo para poner el contexto de su vida, él probablemente habría estado involucrado con la sinagoga judía, viendo, escuchando a distancia. Eso no lo Y dudo. aún hasta era retenido porque no era judío, pero el impacto de lo que los judíos estaban diciendo causó que su corazón fuese suavizado hacia Dios. Por eso es que él comenzó a hacer lo que él hizo. Así que hay una diferencia entre alguien que hace todo esto pensando que eso me salva y una persona que busca a Dios, y Cornelio estaba buscando a Dios. Y sabes, la tragedia de esto es que es tan fácil ser salvo. Correcto, No, así es. no es un maratón que la persona tiene que vivir para ser salvo. Es algo muy simple. Usted puede ser salvo estando en una esquina. Correcto. Permítame dar un paralelo aquí con respecto a la sinagoga. En esa era, la sinagoga era importante no solamente desde el punto de vista de instrucción religiosa, pero de participación comunitaria. La educación era primordial a través de la sinagoga. Así es. Se enseñaba a todos los niños judíos, ellos aprendían a leer, que no era muy prevalente en las sociedades, bueno, en las demás. Aprendían cómo a leer y cómo interpretar a través de la ley judía. Así que había instrucción y educación de la vida diaria y también comunidad. Y yo creo que cuando nos fijamos el día de hoy en el tipo de organización que la iglesia trata de presentar, su ambición es correcta, pero de la manera como lo están tratando de hacer es incorrecto, enfatizando la comunidad, y de la manera como nosotros hacemos la comunidad, excluyendo a Dios, no hará lo que se necesita hacer en el corazón para ser renovados. Y ahí es donde fallamos nosotros en ver esa obra y esa misión, y ahí es donde esa crítica de mi parte está para esos grupos, no por su motivación de hacer el bien, sino de la manera como están tratando de hacer lo que no produce a santos y no está edificando la existencia de los santos, y el resultado es que están bañados en obras, pero es una forma de piedad, pero niega el poder de la tal. Así es, así es. La iglesia hoy día ampliamente, con algunas excepciones, ha rechazado el camino de Dios a la salvación. Han formulado sus propias ideas y no funciona eso. Así que el mensaje de la evolución moral es bastante grande hoy día, muy grande, porque no está funcionando lo que hacen. Así que el predicador les dice cómo pueden ser mejores, cómo pueden hacer las cosas mejor. Y eso le agrada al oído de la persona, de aquel individuo, ¿no? Esa evolución moral. Y no hay tal cosa como una evolución moral. Eso no existe. El hombre no puede mejorar su vida personalmente. Eso suena bien, escuchar al predicador que dice, oh sí, puede. Usted tiene un campeón en su vida. Esto, aquello, lo demás. Pero no. Eso suena bien y la humanidad lo acepta eso porque realmente piensa, bueno, yo puedo mejorarme a mí mismo, yo puedo, y usted no puede. Usted no puede mejorarse a sí mismo, no es posible hacerlo. La caída en el huerto del Edén realmente puso un final a eso completamente. Y al hombre le gusta pensar que puede. A él le gusta pensar que él puede mejorarse a sí mismo, y ahí es donde entra la psicología. La psicología cabe dentro de todo eso, ¿no? Absolutamente, así es. Simplemente es otro sistema hecho por el hombre para ayudar a vencer los problemas, supuestamente. Así es. Jesucristo dejó en claro diciendo que a menos que el hombre se niegue a sí mismo y tome su cruz, no puede ser mi discípulo. No asceticismo, sino negar nuestras capacidades. Ninguna persona verdaderamente es libertada a menos de que Dios lo haga. Es que no pueden libertarse ellos mismos. Tal vez dejen de consumir alcohol, consumiendo, o dejan de consumir alcohol, pero ese deseo todavía está allí. Dicen, yo soy un alcohólico. Adicto a las drogas de la misma manera, las apuestas de la misma manera, y así continúan. Pero ellos tal vez dejan de hacer la situación, y qué bueno que lo dejan de hacer, ¿no? Sea lo que sea, pero no son libres. Solamente Dios puede libertar a la persona, solamente Jesucristo puede libertar a un individuo. Y ahí es donde viene la situación, ahí es donde la mayoría de la iglesia vive. El mundo sensible al buscador, el mensaje que presentan es la evolución moral. Y usted puede mejorar su vida personal, puede ser una mejor persona. Y eso nos gusta escucharlo porque suena muy bien. Pero no funciona. Bien, Dave, vamos a empezar desde el principio otra vez, por favor. Porque por gracia, la bondad de Dios, sois salvos por la fe. Fe en Cristo y la cruz siempre como su objeto. Y esto no de vosotros. Nada de esto es de nosotros, pero todo es de Él. Pues es don de Dios. Cada vez que se usa la palabra don, Dios está refiriéndose a su Hijo y su obra sustitutiva en la cruz, que hace todo esto posible. No por obras. El hombre no puede merecer salvación, independientemente de lo que haga. Para que nadie se gloríe.
jactarse en su propia capacidad y fuerza, solo se nos permite jactarse en la cruz de Cristo, Gálatas 6:14. Porque somos hechura suya. Si somos hechura de Dios, nuestra salvación no viene de nosotros mismos. Si entiende esto, Lauren lo resaltó anteriormente. Nosotros somos hechura suya. Él nos puede cambiar. Él es el único que lo puede hacer. Amén. Y no importa qué tan mala está la condición y el problema, Él le puede cambiar, damas y caballeros, total y completamente, al punto donde ya usted no sea la persona que era. Así es. Solamente Jesucristo puede hacer eso. Y el precio que Él pagó en la cruz del Calvario hace posible que nosotros podamos tenerlo. Amén. Somos hechura suya. No nuestra propia. Correcto. Creados. Se requiere de un creador para crear. David clamaría en el Salmo 51, crea en mí un corazón limpio. Leí recientemente que una persona de un periódico entrevistó a un pastor de una de las iglesias más grandes de la nación. Y él dijo, yo nunca escucho que usted predica de la cruz. Y estoy hablando de un reportero. Ellos no son conocidos por la justicia que promueven. Tal vez hay algunos que sí, pero bueno, de todas maneras, él dijo, noto que usted nunca predica de la cruz. Oh, no, sí, nosotros creemos en la cruz, pero yo nunca la voy a mencionar. ¿Y por qué? Le preguntó. Él notó que eso no sonaba bien. Oh, bueno, porque esto puede ofender a algunas personas. Así que yo no lo voy a mencionar porque puede ofender a alguien. Y eso es la respuesta más absurda que había escuchado yo en mucho tiempo. Y yo presento esto. Este hermano se especializa en la evolución moral. Y yo propongo y mantengo que no hay ninguna persona en ese lugar que esté siendo ayudado por el Señor en lo absoluto. Y usted diga, bueno, pero tal vez unas cuantas personas. No me parece. No creo que nadie puede ser salvo bajo ese tipo de predicación. No creo que pueda ser libre. No creo que pueden mejorarse en sus vidas. No pueden. Así que no va a funcionar. Pero suena agradable a los oídos. Y usted dice, bueno, pero tal vez hay alguien que está viendo ahora mismo que dice, bueno, yo he visitado esa iglesia y esa iglesia me bendijo y me ayudó. Mire, un día Francis y yo estábamos volviendo nosotros de India y estábamos en el avión con un grupo de americanos que habían viajado hasta India para estar bajo la tutela de unos gurús allí y escuchar su experiencia de vida y cómo pueden vivir mejor, según ellos. Y si usted le pregunta a cualquiera de esas personas si eso les había ayudado, oh, sí, decían. Hubiesen dicho, yo me sentí maravillosamente con esas palabras de sabiduría que este hombre dio. A la gente no le gusta admitir que están botando su dinero en basura. Es una pérdida de tiempo y esfuerzo. No les gusta admitir eso. Así que hay muy pocos que van a decir, no me ayudó en lo absoluto, a menos que sea algo verdaderamente de Dios. Si es verdaderamente de Dios, usted va a tener mucho que decir. Porque lo que sucede, mucha gente va a decir que no le ayudó porque no quieren abandonar su pecado. Así que quieren un mensaje que les ayude a permitir a continuar en su pecado. Porque eso es lo que quieren. No cambien. No me cambien, mantengan mi pecado donde está, que así estoy bien. O tal vez el pecado está fuera de control donde ahora los está matando. Ya yo he visto lo suficiente. Puedo sobrevivir de esta manera y voy a continuar. Hay millones que están en esa categoría. No me quiten mi pecado y permítanme ser salvo a la vez. El Señor no nos salva en pecado, nos salva de pecado, damas y caballeros. Adelante, Dave, por favor. Somos su Porque hechura. somos hechura suya. Nosotros somos hechura de Dios. Nuestra salvación no puede ser de nosotros mismos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, Habla de los resultados de la salvación y no la causa. las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Las obras que el apóstol menciona aquí tienen que ver con la fe en Cristo y la cruz. Que en Romanos 5:1 realmente es el versículo que cambió la vida de Martín Lutero, ¿no? Sí. Y vamos a leerlo rápidamente. Podemos preparar todo diciendo que Martín Lutero era un monje que se convirtió en sacerdote católico y después un teólogo ahí en Alemania, en Wittenberg. Él había estado siguiendo la religión de acuerdo a cómo la entendía, luchando terriblemente con el pecado, también con la iglesia. Y esto... Disculpa un momento. ¿Era que él fue motivado por Agustino? Él cita mucho a Agustino y creo que a San Pablo también. Las escrituras de San Pablo aquí en Romanos cambiaron su vida.
Pero casi todos los católicos protestantes, teólogos, regresan a Agustín. Le interrumpí, adelante. Sí, pero el punto es que aquí estaba un hombre altamente entrenado al nivel de un doctor y muy leal a la iglesia. Pero finalmente, por supuesto, su mensaje separó a la iglesia. Y regresamos a lo que estamos hablando el día de hoy. Quiero que la audiencia entienda cuán crítico es, y aún así, la mayoría del mundo católico no aprecia Romanos capítulo 5 y Efesios capítulo 2. Y el día de hoy, de acuerdo como hablamos con las obras, no hay duda alguna en mi mente que la mayoría del protestantismo, de los protestantes, primordialmente se enfocan en las obras y no en la fe simple en Cristo y la cruz. Pero permita que el hermano Dave lea esos primeros 2 versos, si es posible, Me encantaría saber qué es lo que ustedes piensan. Adelante, Dave. Justificados pues por la fe. Este es el único camino de cómo una persona puede ser justificado. Se refiere a fe en Cristo y lo que él hizo en la cruz. Tenemos paz para con Dios. La paz que resulta por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que él hizo en la cruz. Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos acceso a la bondad de Dios por la fe en Cristo. En la cual estamos firmes. En donde solo podemos estar firmes. Y nos gloriamos en la esperanza. Una esperanza que es garantizada. De la gloria de Dios. Nuestra fe en Cristo siempre trae gloria a Dios. Alguna otra cosa trae gloria a sí mismo, lo que Dios nunca puede aceptar. Volviendo a la primera frase, así siendo justificados por la fe, es la única manera como una persona puede ser justificada. Ahora, la razón por la cual esto tocó su corazón, asumo, es porque había estado tratando de justificarse a sí mismo, ¿no? Correcto. Había tratado de justificarse a sí mismo, siendo religioso, siendo uno de los líderes de la iglesia, envolviéndose en todas sus actividades, ¿no? Los sacramentos. Sí, los sacramentos. Y todo lo que hacían. Estaban tratando de justificarse a sí mismo y nadie puede justificarse a sí mismo. Ninguna persona lo puede hacer. Y alguien le preguntó a la Madre Teresa si ella era salva. Leí su respuesta, no la escuché, sino que la leí. Ella dijo, salva, ¿qué es eso? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Salva, ¿qué es eso? La señora era salva, yo no lo sé, no puedo responder a esa pregunta, pero... Piensen en eso, hermano Swagger. Ella estuvo en el Instituto Bíblico para poder ser monja. Bueno, lo que les enseñan, sin embargo, no entendía. Distinto. Pero realmente lo que se enseña en el instituto no determina el valor. La justificación. El discurso de Pablo sobre la justificación comienza en Romanos 3:21 y llega hasta el capítulo 5:11. Trata con la justificación después de condenar a la humanidad por completo, ambos judíos y gentiles, en las primeras porciones de Romanos. Y cuando Lutero comenzó a estudiar, más el justo por la fe vivirá, eso lo impactó. Porque no solamente dice que el justo será salvo por la fe. Dice que nuestra vida, nuestra relación con Dios tiene que ser lograda por la fe. Y sabemos en la historia que él estaba molesto con las indulgencias, que era la aceptación de la Iglesia Católica de dinero para que la gente pudiera llegar a un lugar de justicia ante Dios. Bueno, hay personas que van a recibir tanto si dan tanto dinero. O que compraran la salida del purgatorio de algún familiar. Y él comenzó a estudiar eso y comenzó a ver, y hace que la justificación se convierte en el fundamento para la justificación, o santificación, perdón. Y eso es algo que he tratado de hacer resaltar en el programa el día de hoy, porque si no entendemos la justificación por fe, les garantizo que no entenderemos la santificación por fe. Estos pasajes en Romanos 5 tratan con los beneficios de la santificación, ser justificado. Por ser justificado tenemos paz para con Dios, en donde estamos. Estos son beneficios de entrar en una relación con Dios, no basados en nada de lo que hacemos, sino solo expresando fe en Cristo y la cruz. ¿Y hay algún tipo de justificación en la evolución moral? Para nada. La intención es hecha en Romanos 1 por el mundo gentil para vivir para Dios y fallaron. Capítulos 2 y 3, los judíos trataron de vivir por la ley de Moisés que Dios dio y fallaron. Y él culpa en el capítulo 3 a todo el mundo como culpable
de no poder vivir bien basándose en conocer la ley de Moisés. No había mayor ley que esa. Pero él muestra que aún la conciencia que Dios dio, la ley de Moisés que Dios dio, es suficiente para salvar. Dice justificado por la fe. Simplemente significa que la persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Solamente eso es lo que significa. Jesús es el Salvador. No acepta eso. Y ese es el fundamento. Recordemos qué es lo que la justificación significa. Y aquí es donde el mundo y la iglesia se enoja con la gente que realmente entiende la justificación. La justificación es la posición legal que tengo yo. Me da una posición en Cristo con Dios. Para que esa relación con Dios no se base en lo que yo haga. Yo no gano nada basándome en lo que yo hago. Ahora, tenga cuidado con eso. Yo no pierdo tampoco por lo que hago. Ahora, esas son peleas, esa es palabra de pelea en mucha religión. Con esa historia. Lo siento, pero eso significa que el pasado no tiene nada que ver, porque el fundamento de la relación con Dios solamente puede ser por la justificación. La única razón por qué Dios puede vivir en mí, el Espíritu Santo puede vivir en mí como creyente nacido de nuevo, es porque a mí se me ha dado la posición de justificación, un derecho legal que es el resultado de mi fe simple en Cristo, que permite que Dios tenga una relación conmigo y basándome en eso, Él obra en mí y Él me cambia. Bueno, pero ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Estás listo? Claro, estoy ya acostumbrado a sus golpes. Mi hombro está dolorido. ¿Estás trabajando en preparación? Sí, la soy, pero adelante. Pablo dijo, me parece que fue en Romanos, ¿qué? 12 sí. O 13, que ningún borracho y muchas otras cosas heredará el reino de los cielos, ¿no? Sí. Los borrachos no heredarán, pero sí. Eso lo dice. Bueno, palabras muy similares a esas. Ahora, ese borracho, o ella es borracho, y dicen, bueno, yo creo en Cristo, yo creo que Él murió por mí en la cruz, yo confío en Él y lo acepto, y ellos continúan en ese estilo de vida sin removerse de allí. ¿Qué sucede? Primeramente, la justificación no es la libertad para permanecer en el pecado. Lo sé, pero... Muy bien. Entonces, eso se tiene que declarar porque la gente que tiene un argumento relativamente a todo eso tienen que admitir que la justificación no es la base para vivir una vida sin santificación. Para vivir una vida santa. O sin santidad. Es el terreno, la base para que cuando nosotros fallemos en nuestra relación con Dios no somos desechados. Ahora, eso no es para que nosotros lleguemos a decir que la acción negativa no afecta la fe de la persona negativamente. Recordemos que la fe es lo que está en cuestión aquí. Si yo, de hecho... Pero hay millones alrededor del mundo que están viviendo en pecado constantemente y no tratan de rendirse, pero dicen, yo confío en Jesucristo, yo creo en Cristo, yo creo que Él murió por mí, soy salvo. Una vez más, la verdadera salvación producirá un deseo para la justicia. Así que cuando veo yo algo contrario al deseo de la justicia en una persona que dice ser salva, yo tengo que evaluar el árbol por su fruto. Pero lo que estamos diciendo acá es que si esa persona sinceramente está tratando de dejar eso, está tratando de tener lo que estén haciendo que está mal, hay una gran diferencia, ¿no? Primera de Juan nos dice claramente que la persona que tiene esa simiente de Dios en ellos no anda pensando en practicar el pecado. Eso es contrario a todo lo que está en la persona. Así que hay una gran diferencia entre una persona salva que avanza y que aprende acerca de los beneficios de la gracia y una persona que simplemente dice, bueno, no importa, yo puedo vivir como yo quiera. Y esas personas son las que no queremos que estén alrededor nuestro, porque para entonces la falta de lo justo o de la justicia puede afectar la fe de la persona. Si perdemos nuestra fe, podemos perder lo que tuvimos antes. Y eso es, mira, no estamos predicando salvación incondicional eterna, pero sí estoy predicando seguridad eterna mientras que mi fe esté en Cristo. Si yo sigo adelante en mi relación y admito que el pecado es incorrecto y le pido la ayuda a Dios, entonces soy salvo. Y el arrepentimiento, si yo tengo esa fe, me voy a arrepentir de ese pecado. Cuando ocurra, jamás es aceptable. Frecuentemente somos rápidos en condenar a otra persona cuando convenientemente toleramos nuestras fallas. Sí. Y eso es común, ¿no? Es algo que sucede. Dice... Hermano Swagger, me permite la interrupción. Quiero traer la idea de la gracia y estamos hablando de la salvación.
y santificación, y también justificación y santificación. Pero yo creo que la imagen que me encanta a mí tanto con respecto a la gracia y cómo conecta todo esto, especialmente la salvación, es lo primero que nosotros tenemos acerca de que se presenta la gracia en la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 6. La palabra en hebreo para gracia da un ejemplo de una persona superior. Literalmente que se agacha para recoger, para tomar, recoger, reconocer a la persona que es inferior. Así que está una imagen muy clara de Dios y el hombre. El problema de la fricción en cuanto a lo de la gracia es que viene a obligar al hombre a poner a todo mundo igual, porque todos han pecado, todos, como diría Pablo, todas nuestras obras de justicia son como estiércol. Pero en Génesis 6 vemos a todo el mundo, el Señor lo ve y dice, todos son malos. Sus pensamientos están de continuo en el mal, y eso es la humanidad en un resumen. Pero en el verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así que al buscar Dios dice, me arrepiento de haber hecho al hombre y voy a destruir todo, pero él vio a Noé y fue gracia, basándose en el amor, que Dios abrió camino, porque unos versos después, él le diría a Noé, haz el arca. Y después de eso dice, pero contigo yo estableceré mi reino, mi pacto. Sí. Todo esto dirigiéndonos a la cruz, y esa es la primera instancia de gracia que vemos nosotros mencionada en la palabra de Dios, y la imagen de Noé, la imagen de la humanidad, la imagen de la gracia expresada ahí, creo que llega a la raíz de todo. Muy correcto. bien. Y me permites añadir que después del diluvio, lo que él hizo fue emborracharse. Ahora, si uno piensa por un momento que este exalcohólico estaba probando del alcoholismo, usted está mal. Pero cuando nosotros nos fijamos en la gracia de Dios, ese amor, sí, esa simiente, ese amor que Él nos da, Él siempre nos pide que creamos en Él, en su plan, y Él puede expresar eso. Y permitirle a ese plan tener su misión completa en nosotros para transformarnos en lo que Él quiere que nosotros seamos. Él no nos desecha rápidamente. Como en la prisión viví sin libertad en mi tristeza. Pero Jesús llegó. Amén. Y me escuchó. Y gloria a Dios, Él me libertó. Adiós al pecado y a las cosas que limitan. Nada en este mundo puede quitarme de este camino que llevo diariamente. Gloria a Dios. Voy a vencer. Él me libertó. Sí, Él Amén. me libertó. Él rompió las ataduras de la prisión en mi vida. Estoy en camino a la gloria a ver a mi Jesús. Gloria a Dios. Él me libertó. Padre Celestial. Gracias, Jesús. Oro por ese hombre, mujer, sí, que está luchando con un problema en su vida. Amén. Y tú moriste en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser libres de la atadura terrible del pecado. Y yo oro por esa persona que está atada por el alcohol, las drogas, la Amén. pornografía, las apuestas, por el no perdonar, por la religión. Y yo pido en el nombre de Jesús que tu poder, Señor, cubre esa alma y que esa atadura sea rota por la ayuda y gracia del Dios Todopoderoso.